Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El 28 de junio de 1963 se publicó por primera vez Rayuela, una obra de Julio Cortázar que, al decir de su autor, es una contranovela, pues, como expone Morelli, uno de los personajes de la obra, se trata de un texto desaliñado, minuciosamente antinovelístico, aunque no antinovelesco. Como todas las criaturas de Occidente, la novela se contenta con un orden cerrado, resueltamente en contra. Esta presenta la apertura y para eso cortar de raíz toda construcción sistemática de caracteres y situaciones. Método: la ironía, la autocrítica incesante, la incongruencia, la imaginación al servicio de nadie. Y es que desde el comienzo la novela se nos presenta como una obra abierta. En el tablero de dirección, Cortázar dice: a su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al final del cual hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. El profesor Juan Lovelock, pensando en forma y contenido, ha dicho, refiriéndose a Rayuela, lo siguiente: el acierto máximo del libro es la fusión de su forma o su aforma con la variedad del mundo representado, el mundo como caos, el mundo como cambio, el mundo como calidoscopio. En este programa de Días de Radio dejamos para ustedes un conjunto de notas sobre esta obra. Del portal Cultura de la Universidad de Guadalajara tenemos una aproximación a Cortázar en la que nos presentan algunas características de su escritura. Demandando una participación más activa de lo que llamó el lector cómplice, Julio Cortázar hizo de su obra el espacio donde podían convivir sus personajes y los fantasmas de la vida cotidiana. Lectores que con Rayuela, La casa tomada o Bestiario reinventaban un mundo particular de la mano del imaginario narrativo del celebrado escritor. De niño tuvo que ser llevado al doctor porque leía y escribía compulsivamente. Nunca volvió a leer los poemas y cartas que escribió durante su infancia. Había nacido un 26 de agosto de 1914 en Bélgica, con nacionalidad argentina, dado que su padre fue diplomático. Con el seudónimo de Julio Denis, publicó ensayos y el poemario Presencia. Seguro de su calidad literaria, cuando publicó, ya firmando como Julio Cortázar, su primer libro de cuentos, Bestiario. Lo imaginó mientras empaquetaba libros para ganarse la vida. Escritor de lo fantástico, Julio Cortázar se reconocía en la tradición de Edgar Allan Poe y la novela gótica. Julio Verne era su otra pasión. Estudió filosofía, fue traductor de inglés y francés. Decidió residir en París en 1951. Leía Baudelaire, Rimbaud, Cocteau, amaba el jazz y la pintura. Con la triple experiencia de vivir, escribir y leer, estaba listo para emprender una de las grandes novelas del siglo XX y afrontó el reto de Rayuela, publicada en 1963, un juego de capítulos con final abierto. Fue una de las detonadoras del bautizado boom latinoamericano, que Cortázar consideró proveniente de una camada de escritores extraordinarios. Ejerció su vocación política. Antiperonista, simpatizó con la Revolución Cubana y los insurgentes sandinistas. Donó derechos autorales para apoyar a presos políticos. Julio Cortázar falleció en 1984. Siempre supo que el azar hace muy bien las cosas, mejor que la lógica. Hice mi obra sin apoyo, en la pobreza, y cuando los editores se despertaron a mis libros, es porque los lectores ya se los pasaban de mano en mano. La historia siempre se cuela por la ventana. A continuación, una reseña de Rayuela del portal de Jeca de TikTok. Esta es considerada una de las novelas pioneras del boom latinoamericano. Hablemos de Rayuela.
Rayuela es una aclamada novela del escritor argentino Julio Cortázar, que escribió en París y publicó por primera vez el 28 de junio de 1963, constituyendo una de las obras centrales del boom latinoamericano. La historia narra las aventuras de Horacio Oliveira, un intelectual el cual comparte mucho tiempo con lo que pareciera ser su pareja, la maga. Esta es una mujer extrovertida, no tan inteligente como Horacio y sus amigos, pero que lo ama con todas sus fuerzas, mientras él se mantiene con una actitud distante y ciertamente evasiva. Horacio y la maga pertenecen al Club de la Serpiente, el cual es un grupo de amigos que se reúnen a beber, escuchar música jazz y discutir distintos temas como la metafísica, la filosofía, la política o el arte. La maga no interviene mucho en esas charlas debido a su desconocimiento sobre estos temas. Sin embargo, el grupo le demuestra siempre aprecio y respeto. A partir de aquí, la historia trata de cómo Horacio hace reflexiones sobre la vida, sobre el amor y la muerte, mientras comparte esas ideas con su amante y sus amigos. Todo esto situado la mayor parte de la novela en París, pero también en Argentina y Uruguay. Los diálogos y reflexiones son el fuerte de la novela, además de esa prosa exquisita que siempre ha identificado a Cortázar. Rayuela tiene la peculiaridad de estar escrita en una forma no lineal. Incluso Julio la describió como una antinovela. Sus capítulos pueden leerse saltando entre ellos, de la primera a la última página o de la última a la primera, de ahí su nombre. La historia tiene muchas interpretaciones, sin embargo, a título personal, creo que se trata de la historia de la vida misma, del sentido que le damos nosotros mismos y de la esperanza que siempre tenemos de que todo mejore. El amor tiene un peso importante en la novela debido a la historia de Horacio y la maga, pero no es una historia común. A mi parecer, el amor aquí se narra de una forma más realista, lleno de problemas, desencantos y diferencias, pero también lleno de pasión, romanticismo y complicidad. La historia romántica se mantiene presente, pero no es el eje central de la novela, sino todo lo que rodea esa relación, los personajes y sus historias. Ahora ya sabes por qué. La HJCK nos presta la voz de Cortázar para conocer por qué escribió Rayuela. Escribí Rayuela porque me divertía enormemente escribir Rayuela, porque me gustaba buscarme a mí mismo y tenía una especie de angustia y de ansiedad en esa búsqueda de la identidad que se refleja en el personaje de Oliveira, que a su vez me refleja a mí en una medida bastante considerable, pero jamás se me ocurrió que mi novela pudiera entrar en competencia con la vida o con la realidad, en absoluto. La novela, una vez que estuvo terminada, cuando yo empecé a recoger los ecos y las opiniones de los lectores, descubrí con alguna sorpresa que en realidad era una novela muy ambiciosa. Es decir, es una novela que contenía una serie de proyecciones y de tentativas que iban bastante lejos. Eso podía yo advertirlo por la reacción de los lectores. En la voz del autor escucharemos el capítulo 7 de Rayuela. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura.
y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Vargas Llosa, en el prólogo a una de las ediciones de los cuentos completos de nuestro autor invitado, nos cuenta cómo es su Cortázar, cuáles fueron los fragmentos de vida que le permitieron hacerse una imagen de Julio. En el prólogo a los cuentos completos publicado por Alfaguara, Mario Vargas Llosa recuerda la noche de finales de 1958 en que le tocó compartir mesa con un joven muy alto y delgado, de cabellos cortísimos, lampiño, de grandes manos que movía al hablar. Intercambiamos experiencias como unos jovencitos que hacen la vela de las armas literarias, cuenta Vargas Llosa. Solo al despedirnos supe que se trataba del autor de Bestiario y que parecía de mi edad, aunque me llevaba 22 años. Prosigue Mario Vargas Llosa. Durante los 7 años que viví en París, Cortázar fue uno de mis mejores amigos y también algo así como mi modelo y mi mentor. Cada vez que él y Aurora Bernardes, su pareja de entonces, me invitaban a cenar al departamento de la Rue Sèvres y después a la casita en espiral de la Rue de General de Vuret, era la fiesta y la felicidad. Yo admiraba su vida, sus ritos, sus manías y sus costumbres. Me fascinaba ese tablero de recortes de noticias insólitas y los objetos inverosímiles que Cortázar recogía o fabricaba. Y ese recinto misterioso que, según la leyenda, existía en su casa, en el que Julio se encerraba a tocar la trompeta y a divertirse como un niño. El cuarto de los juguetes. Visito a Aurora en la casita medio escondida entre los cipreses, los olivos, las bugambilias y converso con ella. De rato en rato oigo desafinar una trompeta. No hay nadie por los alrededores. El sonido sale, pues, de ese cartel del fondo de la sala donde un chiquillo larguirucho y lampiño, con el pelo cortado a lo alemán y una camisa de mangas cortas. El Julio Cortázar que yo conocí juega a su juego favorito. De uno de los cuentos clásicos de Cortázar, El perseguidor, Vargas Llosa dice: narrado desde un sutil pretérito perfecto que se disuelve en el presente del lector, evocando de este modo subliminalmente la gradual disolución de Johnny, el jazzman genial cuya alucinada búsqueda del absoluto a través de la trompeta llega a nosotros mediante la reducción que de ella lleva a cabo el crítico y biógrafo de Johnny, el narrador Bruno. En algún lugar se seguirán oyendo siempre estas palabras de El perseguidor. Aunque nadie me vea, aunque nadie lo sepa, me encojo de hombros para las estrellas. El nombre de las estrellas es Ajenjo. Volvamos a los de siempre. Esto lo estoy tocando mañana. Imaginantes es una iniciativa cultural de Televisa que coordina José Gordon. Uno de los programas está dedicado a Julio Cortázar. Escuchemos. En la novela Rayuela, Julio Cortázar nos habla de cómo una pareja se citaba a ciegas sin quedar de acuerdo dónde iban a verse. Se internaban por las calles y parques de París sin que ninguno conociera la ruta del otro. A propósito, se iban por caminos inusuales y, sin embargo, ocurría el milagro del encuentro bajo la brújula del azar. Por algo ella era llamada la maga. Cortázar cuenta que la novela no se quedó nada más en el papel. Una vez conoció a una mujer con la que no creyó volverse a encontrar. Ella vivía en otro lugar. Un día llega de visita a París por unas cuantas horas. Le envía una carta a Cortázar para citarse. Él le contesta por escrito que será mejor no verla porque no soporta un encuentro tan breve. Cortázar sale a vagar por la ciudad. Se cruza fugazmente con una mujer. Dice Cortázar: no sé por qué, nos volvimos y nos miramos. Era ella. En medio de 9 millones de habitantes, se habían encontrado justamente en una esquina en donde Cortázar había descrito una escena similar en la novela Rayuela. La exactitud de esta coincidencia nos da hoy una pausa para el pensamiento y la imaginación.
En la siguiente nota y de Criaturas de Ceniza, la voz de Julio Cortázar leyendo algunos textos cortos. Bueno, este disco podrá parecer un tanto insólito por la mezcla de textos que voy a leer, pero personalmente siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Por ejemplo, creo que no voy a leer cuentos, ya que incluso los muy breves se estiran demasiado en la versión oral. Estamos tan habituados a leer en silencio y a gran velocidad que el cuento hablado se vuelve fatigoso. Uno se distrae, sale a la ventana para ver si llueve o se pone a hablar con los amigos. A mí por lo menos me pasa eso cuando oigo los discos de otros escritores. Y aunque sé que está muy mal, no quiero contribuir con este disco mío a la fabricación en serie de bostezos. Entonces, aquí hay algunos textos inéditos para empezar, todos muy breves. El primero es más bien tosudo, porque se llama No, No y No. El señor Silicoso está completamente loco si se imagina que voy a darle una hormiga. Por el momento no pide más que una, creyendo que va a convencerme con su modestia, pero al principio, el 22 de noviembre por la tarde, pedía mucho más. Quería cantidad de hormigueros, legiones de hormigas, prácticamente todas las hormigas. Está loco. No solamente no voy a darle la hormiga, sino que tengo la intención de pasearme delante de su casa, llevándola conmigo para hacerlo rabiar. Procederé de la manera siguiente. Primero, me pondré mi corbata amarilla, y después de haber elegido la más esbelta y vivaz de mis hormigas, la soltaré para que se pasee por la corbata. Habrá así un doble paseo, en el que yo iré y vendré frente a la casa del señor Silicoso, y mi hormiga irá y vendrá por mi corbata. He dicho un doble paseo, más bien una apertura infinita de paseos en espiral, pues si bien la hormiga se pasea por mi corbata se pasea conmigo, la Tierra me pasea en torno de la eclíptica, esta se pasea a lo largo de la galaxia, que se pasea en torno de la estrella Beta del Centauro, y en ese mismo momento el señor Silicoso, que cree estar inmóvil, se asomará al balcón a tiempo para ver a mi hormiga perfectamente dibujada con todas sus patas y sus antenas sobre mi corbata amarilla, que le parecerá, pobre hombre, una espada flamígera. Entonces empezará a soltar por boca y nariz una baba semejante al macramé, y su esposa e hijas acudirán para hacerle respirar sales y tenderlo en el canapé del salón que conozco demasiado bien después de tantas veladas que he pasado bebiendo té casi frío junto a esa familia ávida de insectos. De la Fundación Juan March traemos esta entrevista a Cortázar en la que habla sobre la música, el ritmo, el latido de su escritura. Sus palabras son la puerta de entrada a nuestra selección musical que, cómo no, tiene su base en lo que se escuchaba en el Club de la Serpiente entre los capítulos 10 y 18 de la obra. El mundo del jazz, el mundo del boxeo, en fin, ese mundo un poco que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora considerado como poco literario, ¿no? Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como cerrada, se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que hablan en este momento o no se escuchan en este momento lo saben de sobra.
El jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver. Empezamos con Jazz Me Blues. La relación entre Thelonious Monk y Julio Cortázar se manifiesta principalmente en el cuento La Vuelta al Piano de Thelonious Monk, donde Cortázar expresa su fascinación por el pianista y compositor de jazz estadounidense. En este relato, Cortázar describe cómo la música de Monk, particularmente su interpretación de Round My Night, lo impactó profundamente, llevándolo a explorar la relación entre la música, el arte y la experiencia humana. Escuchemos esta canción. Primero la ópera, luego la música sinfónica y después la música de cámara. Cortázar decía que este había sido el principio de su camino, el camino que debían seguir los que amaban la música con real intensidad. Luego descubrió los ritmos populares, la poesía emanada del tango, que era la música de sus nostalgias. Cuando pongo un disco de Gardel, estoy viendo el patio de mi casa, toda mi familia. Ese disco hace pasar imágenes, figuras. A continuación, la canción Tu piel bajo la luna, con música de Edgardo Cantón y letra de Julio Cortázar. Desnuda se entregó cuando mi voz buscó su piel bajo la luna. Tibio abandonar así al fin, dando, riendo, amando así, dándose al encuentro con la luz, ritmo de delirio, la oscuridad, los cuerpos buscan su más allá,
oscuro encuentro de sed y de soledad, bocas que beben un agua de paz, pero el amor es combate que no da cuartel, lucha de fiebres, de fuego y de hiel. Tus labios me buscan, me queman. Desnuda te tomé bajo esa luna que nos dio su miel. Besándonos, delirio del encuentro, fuego de un aliento quemándonos. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.